Sigo contando chistes entonces. 1 Corintios capítulo 4. Antes de entrar al pasaje, déjame decirte por qué es importante para nosotros este pasaje. Te voy a decir por qué es importante para nosotros este pasaje, porque muchas personas, muchos pastores, muchos predicadores han abusado completamente del púlpito, han abusado completamente de la iglesia, han abusado de su posición para abusar de personas, ya han tomado la posición de pastor y predicador y han maltratado completamente a iglesias, han destrozado iglesias, han usado el púlpito para ganar dinero y para llenarse los bolsillos. Por otro lado, lo que sucede en muchas iglesias es que hay muchas críticas de un pastor hacia otro, o de un miembro hacia un pastor, y no me gusta este pastor, lo cual hemos estado viendo, ¿no?, a lo largo de 1 Corintios, cómo estas personas que estaban criticando a Pablo porque no le gustaba su manera de predicar, no le gustaba esto que lo otro. Entonces, hay algo muy importante para nosotros en el libro de 1 Corintios capítulo 4, porque Pablo, antes de darle la responsabilidad de los miembros hacia la iglesia, o la responsabilidad de los miembros hacia su pastor, Pablo primero entra y dice: esta es la responsabilidad del pastor, del hombre de Dios, hacia su iglesia. Entonces vamos a ver algo que tal vez te revolucione tu manera de pensar. A mí me ha ayudado bastante este pasaje, me ha animado bastante, y creo que puede ser para ti también. Cualquier persona que es servidor de Cristo y está en cualquier posición de liderazgo tiene que entender estas cosas. Primero, yo quisiera que nuestra iglesia sea una iglesia unida, una iglesia que se enfoca en Cristo Jesús. Pablo por 3 capítulos ha estado diciendo: Cristo es el centro de todo. Y él empieza en capítulo 4 y mira lo que dice: así pues, téngannos los hombres. Entonces, así pues, ya, primero, ¿cuál es así pues? Tenemos que tomar todo en contexto, ¿verdad? Entonces, así pues, ¿qué significa? Todo lo que has escuchado de capítulo 3, en resumen, o porque escuchaste esto en capítulo 3, así pues, lo siguiente: téngannos. ¿Y quiénes son los nos? ¿Quiénes son los nos? Salta al capítulo 3 y versículo 22. A ver, hay 3 personas ahí. Dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. ¿Cuáles son estas personas? Son pastores, son líderes de la iglesia, son personas que han entrado a la iglesia de los Corintios y han tenido influencia. Y él dice: téngannos a los pastores, téngannos a los líderes de la iglesia. Entonces, lo que él está diciendo es de que yo quiero que la opinión pública, yo quiero que el entendimiento de los miembros acerca del pastor sea este. Una siguiente razón por la cual es importante esto es porque si tú no entiendes esto, vas a escoger un pastor equivocado en algún momento. La pregunta es esta: ustedes saben que algún día yo saldré de aquí. Espero que Dios me dé un buen tiempo aquí, pero el propósito del misionero es empezar una iglesia, preparar a un líder y salir. Entonces yo saldré de aquí. En algún momento tendrán a su pastor que ustedes pagarán con sus diezmos y sus ofrendas. La pregunta es: ¿qué tipo de pastor quieres? ¿Qué tipo de pastor necesitas? Entonces Pablo agarra y dice: así pues, téngannos los hombres, las personas, ya sea incrédulo o creyente. ¿Por qué? A ver, lee esas 3 palabras: por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces yo quisiera hablarte en esta noche acerca de los siervos y administradores. Estas personas habían rechazado, no solamente estaban a favor de Pablo, de Apolos y de Pedro o de Cefas, ellos estaban en contra de Pablo. Quisiera que pienses acerca de eso en un momento.
por decir que Chris haya sido el pastor que empieza esta iglesia. Y una cosa es decir, bueno, prefiero a cualquier otra persona, pero para mirar a alguien como Chris, que ha sido, estaba hablando con Lenny el otro día, Lenny no le conoce muy bien a Chris, felizmente, pero nosotros, los demás, muchos de nosotros sí le conocemos, y le dije esto, Chris ha sido de mucha influencia en esta iglesia y en muchas de nuestras vidas. Ha sido como papá para mí, ha sido como papá para Osvaldo, para Javier, para Rebeca, ha sido mucho más que solamente un amigo, ha sido una gran influencia en nuestras vidas. Imagínate que de esa persona, digamos, no pasa nada con Cristo, es un perdedor. Aunque comencemos a hablar mal de él acerca de estas cosas, y es lo que están haciendo las personas de Corintio. Las personas que habían aceptado a Cristo bajo el ministerio de Pablo ahora le están rechazando. Y él explica sus posiciones en la iglesia a la luz del capítulo anterior, cómo él cabe y cómo los demás caben en esto, cómo ellos son siervos de Dios. Pablo pone la perspectiva en la persona que debería, en Dios. Y él muestra cómo Dios es el único que merece la honra, el honor y también es el dueño de todo. Entonces vamos a ver tres cosas en esta noche, tres cosas acerca de qué queremos de un pastor. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es el llamado de un pastor? ¿Cuál es el llamado de un siervo de Dios, de una persona en liderazgo? ¿No? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su requisito? ¿Cuál es su requisito y cuál es su evaluación? ¿Quién le evalúa? Entonces vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver su llamado, versículo 1. Su llamado, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos? Dice, así pues téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores. Entonces nosotros decimos, ya, es siervo, es nuestro chuli. Y lo que Pablo está diciendo en este capítulo no es solamente de que él está siendo siervo de ellos. Él dice, yo no soy tu siervo. Honestamente, yo no soy tu siervo. Yo soy servidor de Cristo. Ustedes me están criticando como si ustedes fueran mi jefe. Yo no estoy diciendo eso lo estoy diciendo Pablo. Ustedes me critican como si ustedes fueran mi jefe. No es que nosotros le pagamos el sueldo, ellas tiene que ser. Él dice, no. Considera que yo no te sirvo a ti. O bueno, perdón, yo no soy tu siervo. Yo soy siervo de Cristo. Pablo comienza a mostrarle que es siervo de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Mira capítulo 1, salta capítulo 1. Estas personas han tenido una actitud muy mala acerca de Pablo. Salta capítulo 1. Primero Corintios capítulo 1 dice, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Entonces, ¿cómo predicas no con sabiduría de palabras? Ya le han criticado por su predicación. Capítulo 2 y versículo 3, le critican porque es débil. Porque es débil. Porque no tiene una presencia que demanda respeto, es chato, cabezón, calvo, con una enfermedad en los ojos. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con qué? Con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Le han criticado en capítulo 3 y versículo 2, han criticado su predicación. Ya es chala, es para bebés, para gente que no conoce. Pero nosotros, mira el versículo 2, dice, el capítulo 3, versículo 2, dice, os di a beber ¿qué? Leche. Lo está diciendo en forma sarcástica. Os di a beber leche y no vianda. Él insiste que él tuvo que discutir y decir, entiende que yo soy perito arquitecto, que yo soy el arquitecto sabio. Ustedes piensan que yo soy tonto, pero déjame explicarte que no soy tonto. Fui un arquitecto sabio. Capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y dice, mira, ustedes me han criticado bastante, chicos. Uno no puede venir a predicar, uno no puede venir a discipular o a tener una célula, uno no puede compartir con las personas sin pensar qué estarán diciendo de mí. Y dice, ustedes no solamente han pensado esto, pero he escuchado que ustedes hablan de mí de esta forma, que me critican. Y dice, quiero que entiendas que yo no soy servidor tuyo, soy servidor de Cristo. Yo pertenezco a Cristo, mi llamado es uno más alto que de una iglesia nada más, pero es un llamado de Cristo. Su punto es, mira capítulo 3, el versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro,
sea Pablo. Entonces, hermanos, Pablo, ¿a quién pertenece? A los corintios, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no nos pertenece, entonces no le podemos criticar. Y él dice, no, versículo 23, dice, porque vosotros sois de Cristo, todos somos de Cristo, entonces yo soy tuyo porque soy de Cristo, no soy tuyo porque soy tuyo. Y dice, yo soy servidor de Cristo, yo le pertenezco a Él, yo le contesto a Él. Pablo les quiere decir, los líderes que ustedes están exaltando son nada más que siervos, son siervos de un amo. Y mira en versículo 1 cuando dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esta palabra servidores literalmente es una traducción que habla de un hombre, un esclavo romano que está en la parte más baja de una nave remando. ¿Han visto las películas? No creo que es Ben-Hur, ¿no? Cuando es Ben-Hur, cuando están, yo no veo esa, no he visto, solo me acuerdo así, recortes, clips, ¿no? Pero están remando, ¿no? Cientos de personas remando en el barco. Eso es lo que es un servidor, es la persona más baja, más menospreciada, no tiene derechos. Y no se puede comparar con el esclavo a su lado, porque ya no son esclavos nada más, los dos son siervos. Y él dice, yo soy siervo, esclavo, yo estoy bajo alguien, y esa persona es Cristo Jesús. Esta palabra es demasiado fuerte porque no tiene ningún prestigio. El predicador, el pastor, es llamado a servir a los hombres en el nombre de Cristo. Entonces, mi trabajo y el trabajo de cualquier pastor y predicador es servirte a ti. Pero yo no te puedo servir a ti si no sirvo a Cristo primero. Y si yo sirvo a Cristo mal, te serviré a ti mal y te fallaré a ti. Mirar las necesidades de los hombres y decir, ¿qué necesitas tú? Antes de preguntar, Dios, ¿qué quieres tú de mí? Es fallarte a ti y es fallarte a Dios. Dios dice, yo quiero que tú me agrades a mí. Entonces eso me quita bastante presión a mí, le quita bastante presión a cualquier líder, le quita bastante presión a cualquier pastor cuando él dice, en verdad no se trata acerca de agradar a cada persona en la habitación. Abraham Lincoln dijo que puedes agradar a algunos todo el tiempo y puedes agradar a todos parte del tiempo, pero nunca puedes agradar a todos todo el tiempo. Buen trabalenguas, ¿no? ¿Me van a entender? No puedes agradar a todos. Y yo sé que algunos tal vez no aman la predicación de David tanto como la predicación de Jeremías, o no aman la predicación de Jeremías tanto como la de Cris, y tal vez hay alguien que no le guste tanto la predicación de Cris como la de David. No sé si existe esa persona, no la he conocido todavía, pero la idea es de que yo sé que tal vez hay personas que no les guste ciertas cosas. Pero al final de cuentas, el pastor, el predicador, la persona que está en liderazgo, no depende de agradar a todos. Depende de agradar a una audiencia, a Cristo. Hermano, y esto se aplica a tu vida también. Tú debes decidir a quién voy a agradar. ¿Puedo agradar a todos? Nunca lo podré hacer. Pero mi meta es de agradar a Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 19, Pablo dice que estábamos sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Solo de esta manera podremos servir bien a las personas. Y no solamente esto, no solamente es de que servimos a Cristo, pero mira la siguiente parte, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y la segunda parte, léelo conmigo por favor, y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿quién es un administrador? Es un gerente. Tenemos a la única persona que conoce, sé que es gerente, es Ada. Entonces, siempre nos aprovechamos de eso en cada fogata, ¿verdad? Entonces, ella siempre nos considera pizza sin un descuento. Eso no lo pongas en YouTube. Entonces, Ada es gerente, pero si tú entras a la oficina de Ada, si tú vas al local de Ada y tú le preguntas cuáles cosas le pertenecen a ella, nada le pertenece, ¿verdad? Nada es tuyo. El uniforme que usas es tuyo, te pertenece, lo compraste. Cuando renuncias lo tienes que devolver. Entonces nada, absolutamente nada te pertenece. Entonces es decir, no, yo administro estas cosas, yo manejo las cosas de Dios, pero no me pertenece nada, todo es de Dios. Y lo que él está diciendo es que somos administradores de ¿qué? De los misterios de Dios. Y el pastor, servir a Dios
Servir a Cristo es servir a su palabra, la revelación de su voluntad. Es querer agradarle en su voluntad. Y muchos se preguntan, quiero saber la voluntad de Dios. La tienes en la mano. Y servir a Dios es servir a la voluntad de Dios, es servir a la palabra de Dios. Un siervo de Cristo también tiene que ser un siervo o un esclavo de la palabra de Dios. Su función es obedecer los mandamientos revelados por Dios en su palabra. El administrador de Dios no puede depender de su apariencia ante los hombres, pero tiene que depender completamente de la palabra de Dios, porque las opiniones de los hombres, las opiniones de las personas varían y cambian, y un día alguien te puede amar y al siguiente te puede odiar. Y él dice entonces, sé fiel a la palabra de Dios. Como un administrador de los misterios de Dios, un pastor debe tomar la palabra de Dios revelada y repartirla a la casa de Dios. Yo te digo que hay dos cosas que son mis responsabilidades más grandes en esta iglesia. No es barrer la iglesia. Son dos responsabilidades. Uno es pararme y predicar la palabra de Dios cada servicio. Yo quisiera decirte que yo me esfuerzo bastante por predicar Biblia y estudiar y pasar tiempo en estudio y oración. Sé que a veces no es tan excelente como otros días, pero quiero que sepas, esta también es parte de lo que yo, una de las preocupaciones más grandes que yo tengo en toda mi vida es de que yo pueda predicar bien la palabra de Dios. Algunos han dicho, has mejorado bastante desde que llegaste, y espero que eso te puedan decir dentro de otro año. Pero déjame decirte que es una responsabilidad muy grande de predicar no solamente ciertas partes de la palabra de Dios, no solamente algo de los misterios de Dios, pero es mi responsabilidad como pastor poder compartirte, alimentarte toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando Pablo está hablando en Hechos capítulo 20 versículo 20, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Todo lo que es útil no me he rehusado a dártelo y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando saltas al versículo 27 dice, porque no he reunido, no me he rehusado, no he rechazado a anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo le habla a Timoteo, él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces escucharás a muchos pastores decir, no, es que eso no necesitan Levítico, no necesitan que les prediques eso. Muchos me han preguntado, ¿por qué predicas un libro seguido, versículo tras versículo tras versículo? Porque necesitamos todo, amén, y es todo. Y muchas veces una de las razones que nosotros tenemos creyentes que están completamente desahuciados, están desnutridos espiritualmente, es porque escuchan una vez, una cosa, vez tras vez, tras vez, tras vez. Cada año escuchan la campaña de familias, cada año escuchan la campaña de misiones, cada año escuchan la serie acerca del dinero, cada año escuchan esto y el otro. Y te soy honesto, si has venido a Omega, has escuchado todo una multitud de temas y de mensajes, porque hemos predicado a lo largo de la Biblia y necesitas eso. Tú dices, no me gusta, no quiero eso hoy día. Hermano, necesitamos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia, diligentemente presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿te acuerdas de este versículo? Que usa bien la palabra de verdad. Es la palabra, hermanos. Entonces, como pastor, Dios me ha dado un trabajo que es muy humilde, pero también me ha dado una responsabilidad muy grande. Y yo tengo la responsabilidad cada día o cada semana, 3 veces a la semana, yo tengo la responsabilidad de ponerme de pie aquí y predicar la palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho administradores de los misterios de Dios. ¿Te acuerdas Santiago capítulo 3 versículo 1? Dice, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. Porque esa es la responsabilidad que es puesta sobre un
pastor. Mira lo que dice el versículo 2, dice, ahora bien, ahora que entiendes que el rol del pastor es ser un siervo de Cristo y un administrador de la palabra, de los misterios, del Evangelio de Cristo Jesús, ahora bien, se requiere, hay un requisito que es sobre cualquier otro requisito, hay una cosa que se requiere del hombre de Dios, y yo ruego a Dios, yo oro a Dios de que sea dicho esto de mí algún día, y que podamos decir eso de muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, de que sean hallados fieles. Y hay un requisito que se requiere para el hombre de Dios. No es talento, no es elocuencia, no es sabiduría, no es inteligencia. Hay una cosa que requiere Dios de sus siervos, y eso es fidelidad. No hay riqueza, tampoco progreso. Es fidelidad. Que seamos hallados fieles. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. También se requiere eso del creyente, que seamos hallados fieles. Mientras ellos estaban sentados con sus pancartas, y cuando predicaba Pablo, todos se miraban y le anotaban un 4, ¿no? Y se paraba a Apolos y predicaba y le daban un 10. Y dicen, no, es que me cae mejor, es que Pedro habla más, él más habla fe con jerga, fe, ¿no? Entonces decían eso, o para los chilenos, habla con jerga, ¿no? Entonces decían, no, es que Pedro me gusta, entonces yo le voy a dar un 10, y otros le criticaban, no, es que a mí me gusta cómo Pedro me viene a visitar a la casa, y a mí me gusta cómo estas cosas. Él dice, entiende que no se trata de esas cosas. Apolos era una persona muy elocuente, muy inteligente, y él dice, eso no es un requisito. Ustedes están juzgando en otro esquema, y el esquema de Dios es uno: fidelidad. Es fidelidad. Y yo, mi anhelo, el anhelo de mi corazón es de que a los 75, 80, no sé, si sigo con motos serán los 35, pueda decir, he sido fiel, fracasaré un montón. Muchos juzgan a una iglesia por su tamaño. Yo he cometido este error. Juzgan a la iglesia por su tamaño. Juzgan al pastor por su elocuencia. Juzgan por cuánto fruto. Dios no juzga por eso. Este pasaje vemos que juzga por una cosa: fidelidad. Y Dios recompensará de ciertas formas que nosotros no entendemos algún día por la fidelidad de las personas. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado sus dones y su poder. Lo único que yo puedo proveer en la secuencia es mi fidelidad. El tema principal no es cuán popular es Pablo o si Apolos predica mejor que Pablo. El tema principal es este: Pablo, Apolos y Cefas han sido fieles a Dios. Han sido fieles a Dios. Y el problema es este, de que la iglesia juzgaba. La iglesia era bien criticona. Ellos venían a escuchar la palabra y se sentaban y escuchaban, pero no escuchaban el mensaje, solo escuchaban la entrega del mensaje, y veían y daban puntaje, y era una competencia de quién predicaba mejor. Y Pablo dice, versículo 3, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado de ustedes por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Él dice: ¿sabes cuánto me importa que ustedes me juzguen? Una vez más, no lo digo yo, lo dice Pablo, ¿verdad? Dice: ¿sabes cuánto me importa que me juzguen? Ni un comino. Y no es de que es indiferencia. Honestamente, hermano, una palabra de ánimo después de una prédica, que le digas a tu pastor: buen mensaje, Dios me ayudó, Dios me habló a través de este mensaje, escucha, que animará tremendamente. Y palabras de reprensión, muchos me han reprendido con corazón de amor, es muy útil, es muy bueno. Pero él está diciendo: mira, honestamente, no me puedo dejar guiar por tus opiniones, no puedo dejarme guiar por lo que tú piensas, pero yo tengo que dejarme guiar por lo que Dios piensa. Dice: yo lo tengo muy poco, como que
Siempre habrá personas que hablarán. ¿Qué dijo? Creo que es Don Quijote, si los perros ladran, significa que estamos avanzando. Entonces, ellos miran y dicen, él dice, yo no, de verdad no me importa. ¿Quién es el que le hizo a un siervo de Cristo? ¿Quién le hizo siervo? ¿Quién es su jefe de Pablo? Cristo. ¿Y de quién administra las cosas? De Cristo. Entonces, ¿quién es el jefe de Pablo? Cristo. Entonces, ¿quién le juzga? Cristo. Entonces él dice, ¿por qué estás juzgando al siervo de otro? Sus compañeros ni tampoco las personas debajo de él pueden juzgarlo. Y hay tres maneras de juicio y vamos a apurarnos en esto. Mira, la primera es un juicio de otros. Dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros. John Milton dijo, la enfermedad más grande de la mente noble es el amor a la fama. Él dice, no me importa lo que ustedes piensen, no se preocupa por estas cosas. No es ser insensible, pero es en humildad y en amor decir, tengo que obedecer y escuchar la opinión de Dios primero. Lo siguiente no solamente es un juicio de otros, es un juicio propio. Mira lo que dice, y yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, cualquier otra persona en este mundo, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Él dice, honestamente, mi conciencia está limpia. Mira el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él dice, mira, mi conciencia está limpia. Y muchos pastores han usado pasajes como este para abusar, ¿verdad? Yo no te respondo a ti, yo le respondo a Dios. Mi conciencia está limpia. Yo estoy por tal que yo esté tranquilo, todo va bien. Y Pablo dice, no, mi responsabilidad es mucho más grande que hacia mí mismo, nada más. Él dice, yo no puedo juzgar. Si yo me autoevalúo y yo veo que en mi conciencia no hay nada malo, que yo estoy haciendo las cosas bien, que yo soy el que está bien y tú eres el que está mal, y mi conciencia, todo esto que el otro dice, aun si esas cosas están bien, no importa. No se trata de tu juicio hacia mí, ni de mi opinión acerca de mí mismo, honestamente. Y algunos días, yo soy honesto, yo soy el mejor pastor en el mundo, es lo que yo pienso. Y algunos días, te prometo que soy el peor pastor en el mundo. Él dice, no se trata de mi conciencia, mala o buena. Es decir, yo no tengo nada de mala conciencia. No por eso soy justificado, no porque estoy tranquilo soy justificado. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Entonces las personas, no solamente el pastor principal, pero la gente que está en liderazgo de la iglesia, responde a una autoridad más alta, responde a Cristo. Responde a Cristo. Y no es su conciencia ni el juicio de otros, pero es el juicio de Dios. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Tú dices, entonces no podemos juzgar al pastor cuando está en fornicación. No, hermano, no estamos hablando de mala doctrina, ni adulterio, ni nada de eso. Estamos hablando de juzgar su ministerio, de juzgar lo que tú piensas que él ha hecho bien o mal. Es juzgarle a él por su persona, por su elocuencia. Y Pablo dice, la única persona que importa es Dios. Él es el que juzgará en aquel día. Mira versículo 5. Así que no juzguéis a nada antes del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Entonces, él está hablando de Romanos 14, 10, donde dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces llegará un día donde Dios vendrá, donde Cristo vendrá y Él juzgará todas las cosas. Según Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, algún día vendrá y tú piensas que tú eres el que necesita ejecutar justicia, y Dios dice, no juzgues en esas cosas, espera que Dios juzgue, porque para algunos recibirán oro, plata, piedras preciosas, pero otros recibirán madera, heno, hojarasca, cosas que no valen y que se quemarán en el momento que el fuego las prueba. Él es el juez, Él es el que da la recompensa. Mira versículo 6, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces Dios ve aún más profundo que cualquier otra persona puede ver. Él juzga las motivaciones del corazón, y muchas personas se han parado en el púlpito, muchas personas están en el seminario, muchas personas están
queriendo prepararse para el ministerio porque quieren la fama, quieren el reconocimiento, quieren ABC, yo no sé. Y dice, yo juzgaré las intenciones del corazón. Entonces esa debe ser nuestra motivación para cada creyente. En 1 Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo, que no solamente Él juzgará mis obras, pero también las tuyas. Y Pablo como que de taquito les está diciendo, solo quiero que te des cuenta que a todos nos va a juzgar nuestras buenas obras, las intenciones de nuestro corazón. Pablo menciona estas cosas para que los hermanos dejen de juzgarle a Él y dejen de criticar a diferentes hombres de Dios y dejen de tener una mala actitud acerca de otros hombres de Dios. Y cuando tú lees acerca de Pablo, tú lees el libro de Pablo, piensas que Pablo fue un gran predicador, honestamente no lo fue. Los corintios dicen que era débil en su presencia, que era ofensiva su presencia, que no les gustaba su presencia. Dice, en carta es fuerte, pero en físico es débil. No fue buen predicador, pero él dice, tienen que dejar de criticarme a mí y criticar a los demás, porque somos servidores de Cristo. Es honrar y respetar esa posición y amar, y no venir con oídos y ojos y corazón de crítica, decir, a ver qué me va a enseñar hoy día, a ver cómo me va a impresionar, a ver si predica bien hoy día. Es venir sediento de la palabra de Dios y decir, yo quiero ser alimentado, yo quiero ser bendecido a través de la palabra de Dios. La alabanza últimamente viene de Dios. Mira el versículo 5, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Un verdadero siervo de Dios es un siervo de lo que pertenece a Dios, y su única preocupación es agradar a Dios y no a los hombres. Vivir para agradar a los hombres es ser un mal administrador del Evangelio. Entonces, quisiera terminar diciéndote esto. Número 1, ¿estás siendo tú fiel a Cristo? ¿Se podrá decir de ti en 20, 30, 40 años que has sido fiel? Tú has estado preguntándote si tú podrías ser usado por Dios, y honestamente lo único que requiere es fidelidad. Tal vez has estado criticando y juzgando, tal vez no a mí, voy a suponer que no, pero a otros pastores, a otros misioneros, a otros ministerios. Yo he cometido este error y no puedo juzgar nada antes de su fin. Cuando yo juzgo, tomo la posición de Dios. Pues hermanos, quisiera pedirles esto: oren por sus pastores. Tienen una gran responsabilidad ante Dios de predicar el Evangelio, de ser administradores de los ministerios. Y somos servidores de Cristo, y yo quisiera servirle bien en esta iglesia. Quisiera servirle bien en esta iglesia. Pero solo podré hacer eso si estoy buscando agradar a Dios primero. Amén. Y busquemos que Dios levante más obreros con este corazón. ¿No están hartos? Muchos de ustedes han venido de iglesias donde les han herido. ¿No estás harto? ¿No estás harta de iglesias así? De pastores que tienen una idea completamente errada acerca de sí mismos, se creen superestrellas, que necesitan que otras personas hagan todo para ellos y les hacen. ¿No estás harto de eso? Yo quisiera ver en esta iglesia que levantemos a más obreros en este corazón, de siervos de Cristo, queriendo agradar a Dios y ser fieles al predicar toda la palabra de Dios. Dios, yo te agradezco por esta noche, te agradezco por tu palabra y todo lo que tú haces, Señor. Yo te pido que tú obres en mi corazón, que me hagas más humilde. Señor, hazme humilde. Señor, hazme entender mi gran responsabilidad y que no lo tome ligeramente. Y Señor, te pido que esta iglesia pueda
enfocarse no en el pastor, porque es un simple esclavo del jefe. Señor, que nos vamos a enfocar en Cristo, que Él sea el héroe de la historia y no Pablo, no Apolo, no Cephas. Señor, que podamos ser fieles a tu llamada de predicar toda la palabra. Gracias por todo lo que haces, Señor, por todo lo que harás. Por eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.